Bien, ya hemos visto los componentes de la cerradura. Ahora vamos a ver por qué es posible ganzuar y cómo ganzuamos. ¿Por qué es posible ganzuar? Es posible ganzuar una cerradura por los defectos de fabricación de la cerradura. Es decir, si miramos, por ejemplo, los alojamientos de este rotor, aparentemente están todos perfectamente alineados. Son todos del mismo diámetro y son equidistantes entre sí. La realidad es muy diferente. En la realidad, algunos están situados más a la derecha, otros están más a la izquierda. Hay ligeras diferencias de diámetros entre unos y otros. Aunque sean centésimas o milésimas de milímetro, esas diferencias existen. Lo mismo sucede con los alojamientos en el cuerpo, no están perfectamente alineados, no tienen exactamente el mismo diámetro unos que otros. Lo mismo sucede con los componentes de la cerradura. Los pernos aparentemente son cilindros perfectos, pero en realidad distan mucho de serlo. Tienen imperfecciones, no tienen todos el mismo diámetro. Además, para que el perno pueda circular por los alojamientos existe una diferencia de diámetro entre los dos, es evidente. Todo este conjunto de pequeñas diferencias se combinan en una cerradura para hacerla vulnerable. ¿De qué manera? Vamos a verlo. Bueno, para ganzuar vamos a utilizar siempre dos herramientas y las vamos a utilizar siempre a la vez. Una se denomina tensor, esto es un tensor, luego veremos que hay de diferentes tipos, y esto sería una ganzúa. ¿Cómo los utilizamos? Aquí tenemos una cerradura, vamos a introducir el tensor, vamos a hacer con este dedo tensión, que es imprimir una fuerza de giro en el rotor. Estamos intentando girar el rotor como si habríamos metido la llave, estamos haciendo tensión en este sentido y lo que vemos es que el rotor no puede girar porque está el contraperno en medio de la línea de corte e impide el giro, esta pieza. Lo que vamos a hacer es con la punta de la ganzúa vamos a buscar el perno, lo empujamos, que a su vez empuja al contraperno, y cuando llega a la línea de corte, el rotor gira. Esta cerradura de un solo perno estaría ganzuada. Vamos a repetirlo, volvemos hacia atrás, el muelle empuja al contraperno y lo mete en medio de la línea de corte. Vamos a hacer tensión, giro en este sentido, busco con la ganzúa el perno, lo empujo, y cuando llega a la línea de corte, gira. Esto en una cerradura de un solo perno es muy sencillo, como habéis podido ver, es muy vulnerable, pero normalmente las cerraduras tienen más pernos, 5. Vamos a verlo. Bien, aquí tenemos nuestra cerradura de 5 pernos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a coger un tensor, lo introducimos en el bocallave. En este caso vamos a hacer tensión en este sentido, da igual un sentido que otro. Y vamos a ver qué sucede. Si todos los componentes de esta cerradura estuviesen perfectamente fabricados, fuesen todos los pernos idénticos, todos los alojamientos idénticos, equidistantes, perfectamente alineados, lo que sucedería es que al hacer tensión, al intentar girar el rotor, todos los contrapernos que están situados en la línea de corte impedirían todos a la vez el giro. Todos estarían sólidos. Pero al meter la ganzúa vamos a ver que esto no sucede así, porque hay diferencias, aquí como podéis ver, el primer grupo de perno y contraperno se mueven libremente, me lo devuelve el muelle, el segundo también, y es el tercero, ahí está el que está duro, vamos a ver el cuarto también se mueve libremente, el quinto también se mueve libremente,
es el cuarto el que está duro y es el que está impidiendo el giro. Es siempre un único contraperno el que está impidiendo el giro del rotor. Primero está libre, segundo está libre, tercero está sólido, lo empujamos. Ahí está. Ha hecho un clic y como veis el contraperno y el muelle han quedado dentro del cuerpo y el perno cae libre dentro del rotor. Está libre. Hemos colocado ese contraperno, el rotor, muy importante, ha dado un ligero giro y ahora es otro contraperno el que está cazado y el que está impidiendo el giro. El ganzuado consiste en buscar con la ganzúa ese contraperno que está impidiendo el giro, que se mostrará sólido, no nos lo devolverá el muelle, no tiene libertad de movimiento, y colocarlo. Vamos a ver cuál es. Primero no es, segundo está libre, tercero está colocado, cuarto se mueve libre, el quinto es el que se mueve ahora sólido. Lo movemos, lo empujamos, lo obligamos. Ahí hace un clic. Como veis he movido sin querer también el cuarto. Ahora es el que pide, se ha quedado elevado. El rotor ha dado otro ligero giro, vamos a ver. El primero pide. Ahí se queda colgado. El segundo se mueve libre. Tercero está colocado, cuarto pide, hace un clic y se queda colocado, quinto, cuarto y tercero están colocados, primero también está colocado, vamos a ver, sí, y ahora es el segundo el que pide. Una vez que colocamos el segundo, el rotor gira y la cerradura estaría ganzuada. Hemos llevado con la punta de la ganzúa uno a uno, perno a perno, por eso este tipo de ganzuado se le llama perno a perno, porque manejamos un solo perno cada vez, los hemos llevado colocado a su sitio, a la línea de corte, y al final hemos conseguido que gire la cerradura. Vamos a hacerlo de nuevo, vamos a colocar bien el tensor, como veis todos los contrapernos han vuelto a la línea de corte, los muelles les empujan, hacemos tensión, primero libre, segundo libre, tercero pide, es el que está sólido, lo empujo y lo llevo a la línea de corte, ahí está, empezamos desde el principio, primero está libre, segundo está libre, tercero está colocado, no noto que me lo devuelva el muelle, se mueve libre totalmente. Cuarto me lo devuelve el muelle y quinto ahora pide, vamos a ver si puedo llevarlo a su sitio, ahí ha hecho un clic, he vuelto a tocar el cuarto sin querer, estoy en una posición muy incómoda, primero pide, ahí ha hecho un clic, segundo pide, un clic, tercero está colocado, cuarto pide, ahí un clic, quinto colocado, alguno aparentemente están ya en la línea de corte, pero a alguno le falta un poco, vamos a ver el primero, ahí está, al tocar ligeramente el primero, giraría y estaría ganzuada la cerradura. En esto consiste el ganzuado, tocar uno a uno todos los pernos buscando qué perno es el que está impidiendo el giro del rotor, y es posible gracias a los defectos de fabricación de las cerraduras. Cuanto peor fabricada está una cerradura, más fácil es ganzuarla, más vulnerable es al ganzuado, independientemente del número de pernos que tenga. Bueno, vamos al siguiente.